¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar una idea potentísima, un análisis de un mecanismo psicológico que quizá nos resulte familiar. La fuente que revisamos lo llama el negocio de la culpa y básicamente examina cómo una idea, una sola idea, puede llegar a ser toda una arquitectura de control. Venga, vamos a entrarle. Esta frase, que parece de película, resume a la perfección todo el análisis que tenemos enfrente. Es, digamos, el corazón del asunto que vamos a desempacar. La estrategia de crear un problema, una enfermedad, para después poder vender la única cura disponible. Y aquí está la pregunta central que nos plantea la fuente. La invitación es a observar una doctrina muy conocida, pero no desde la fe o la teología, sino como si fuera una pieza de ingeniería psicológica, con sus engranes y sus mecanismos. Ok, empecemos por el principio. La primera parte de este argumento sostiene que la idea del pecado original es mucho más que una doctrina. Es, de hecho, la primera piedra, el cimiento de una sofisticada arquitectura de control. A ver, fíjense en esta lógica porque es demoledora en su simpleza. El texto la descompone en estos 4 pasos. Se nos dice que nacemos con una culpa, pero es por un crimen que no cometimos, por algo que pasó antes de que existiéramos, y lo más importante, no hay manera alguna de comprobarlo. Es un punto de partida perfecto según la fuente porque establece una deuda impagable desde el inicio. Y aquí está la clave del éxito de esta idea según este análisis. El timing, el momento en que se introduce es crucial. Ocurre en la infancia, generalmente antes de los 7 años, justo antes de que la capacidad para el pensamiento crítico se desarrolle plenamente. Esto es fundamental para entender por qué se ancla tan profundo. Para explicar su impacto, el texto nos presenta este concepto, estructura emocional. O sea, no es solo una creencia que se tiene, como quien cree que va a llover. No, se convierte en parte de lo que uno es, pasa a ser el cimiento sobre el cual se construye la identidad. Por eso, cuestionar la idea se siente como si uno se estuviera cuestionando a sí mismo, a su propia existencia. Ahora, la cosa se pone todavía más interesante. El texto utiliza una metáfora muy potente, una que todos entendemos, para describir cómo opera este sistema, la de un modelo de negocio. La fuente lo describe como el modelo de negocio más antiguo y rentable de la historia. A ver, paso 1. Creas la necesidad, la enfermedad, que es la culpa. Paso 2. Te aseguras de que nadie pueda verificar si el problema es real. Bloqueas la comprobación. Paso 3. Introduces el miedo a las consecuencias terribles, el castigo eterno. Y finalmente, paso 4. Ofreces el único remedio posible, que es la obediencia a la institución que te vendió el problema en primer lugar. Un negocio redondo. Y esto es lo que el producto realmente entrega según este análisis. No es solo el perdón, es un paquete completo que garantiza la dependencia psicológica y la lealtad del cliente. El miedo al castigo asegura la obediencia, y todo esto junto hace que la autonomía personal sea prácticamente imposible dentro de esta estructura. Esta sección es fascinante, porque explora cómo un sistema de control que empieza siendo externo, con el tiempo, se convierte en un mecanismo interno. Pasa a ser autovigilancia. El texto le pone un nombre que la verdad da hasta escalofríos, el vigilante interno. Y es que el objetivo final, argumenta la fuente, no es tener a alguien vigilando desde afuera. El verdadero triunfo del sistema es lograr que la persona instale ese vigilante dentro de su propia mente, uno que suena y se siempre como la propia conciencia. Y esta es la mecánica interna que describe el texto. Es un ciclo de 3 pasos que no para. Todo comienza con la autovigilancia constante. Un ojo interno que nunca parpadea. Después de la vigilancia, por supuesto, viene el juicio. Cada pensamiento, cada impulso, cada acción es analizada y sentenciada por ese juez interno. Y el ciclo se cierra con la autocondena, el castigo que uno mismo se inflige a través de la culpa y la vergüenza. En este punto, el control ya es totalmente autosuficiente. Se ha convertido en un programa que se ejecuta solo, sin necesidad de nadie más. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué es lo que hace que este sistema sea tan efectivo? Según este análisis, su función última no es moral ni espiritual, sino política. El objetivo es la creación de un yo inseguro. Y esta comparación lo deja clarísimo. El texto contrapone 2 estados del ser. Por un lado, un yo inseguro, que se siente inherentemente defectuoso, siempre insuficiente. Este yo necesita salvadores, guías, permiso para actuar. Y claro, es mucho más fácil de gobernar. Por otro lado, un yo seguro es autónomo, confía en sí mismo y no necesita arrodillarse ante nadie. Esta cita de la fuente, la verdad, resume todo el argumento político. Es para enmarcarla. La idea de la culpa original, vista desde aquí, no tendría el fin de salvar almas, sino de debilitar el núcleo del individuo para así fortalecer la estructura de poder externa. Entonces, ¿por qué es tan difícil sacudirse estas ideas?
Piénsenlo, de adultos podemos cuestionar casi todo, el trabajo, la pareja, la política, pero, según el texto, estas creencias fundamentales viven en una zona protegida, casi intocable, el núcleo emocional que se formó en la infancia. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final del análisis. ¿Hay una salida? La fuente se enfoca en lo que postula como el camino para liberarse de esta construcción psicológica, en cómo se puede ver a través del truco. Ojo porque aquí el texto es muy específico sobre lo que no funciona. Sostiene que intentar arreglar el sistema desde adentro, o sea, cambiar de religión, reinterpretarlo, hacerlo una metáfora, no sirve. Llama a todo eso cosmética, porque no toca el mecanismo central del problema. La verdadera liberación, según esta perspectiva, empieza con un reconocimiento radical. Un primer paso que lo desmonta todo. No hay nada que perdonar. Simplemente porque el crimen original nunca sucedió. El segundo ladrillo que cae es este: reconocer que la culpa no es una condición natural del ser humano, sino una narrativa construida, una herramienta, un invento. Y finalmente, el golpe de gracia, el que derrumba toda la estructura, es darse cuenta de que no existe ninguna deuda que pagar. El poder del sistema, concluye la fuente, residía únicamente en la creencia que se le depositaba. Al retirar esa creencia, todo el edificio se viene abajo. Y cerramos esta revisión con la pregunta que nos deja flotando el material. Es una pregunta abierta, que no busca dar una respuesta cerrada, sino más bien invitar a la reflexión sobre el poder que tienen las historias que nos contamos y cómo éstas moldean nuestra realidad interna. Una reflexión que sin duda queda abierta.